Buenas tardes a todos, mi nombre es David García. Espero les haya gustado los videos anteriores. En esta ocasión vamos a comparar una simulación explícita versus una implícita. El ejercicio corresponde a una tubería de 10 pulgadas Schedule 40 que sufre un daño por terceros por una retroexcavadora, que es alguno de los problemas a los que se enfrentan las operadoras. La condición de la tubería no tiene cargas axiales ni momentos flectores o torsores. Este tipo de simulación es altamente no lineal porque se excede la fluencia en la tubería y por el contacto que se da entre los dos cuerpos. El objetivo es realizar el análisis de esfuerzos entre una tubería sin daño a las mismas condiciones de carga y la tubería después de que sufre esta interacción. Espero les guste mucho. Y si pueden apoyarme reposteándolo, compartiéndolo, divulgándolo, se los agradezco mucho. Espero disfruten mucho este video y bueno, me comentan si hay opciones de mejora, qué tal les parece. Gracias. Bueno, entonces para lograr un buen modelado, pues yo lo que hice fue ingresar primero a esta página, me inscribí, usuario, contraseña, y bueno, encontré varios archivos, yo descargué este de acá, listo. Entonces ya vemos aquí el archivo de manera más detallada, pero resulta que esto tiene muchos detallitos. Entonces, como estos radios de redondeos, como estos accesorios de acá, que no le agregan mucho a la simulación, esto de acá. Adicional a eso, pues la tubería, por la cantidad de nodos y de elementos que podemos usar, pues toca dividirlo. Entonces voy a refinar el modelo y ahora regreso con ustedes. Aquí vemos ya la retroexcavadora con el refinamiento que se necesita para la simulación. Entonces ya no tenemos contornos suaves, esos radios de redondeos. Tuvimos que retirar uno de los dientes de la retroexcavadora. Y adicional a eso, pues se duplicó la tubería para poder comparar los esfuerzos entre la tubería en condición de carga normal, únicamente con presión, y ya teniendo la deformación. ¿Listo? Pero entonces, antes de pasar al mechanical, pues yo quería contarles qué es esta vaina de la simulación implícita. Una forma de verlo es a través de este ejercicio. Entonces, supongamos tenemos una viga en donde uno de los extremos está soportando una fuerza F y en el otro extremo está empotrada. Dependiendo de la longitud, de su geometría, la sección transversal y el tipo de material, pues se genera una rigidez K. ¿Listo? Lo que le dicen a uno en resistencia a materiales es que esto se puede resolver de la forma F igual a K por U. Pero si vemos el problema un poco más general, entonces tenemos acá, por ejemplo, recordando lo que el señor Newton en algún momento planteó como la masa multiplicada por la segunda derivada del desplazamiento más un coeficiente de amortiguamiento por la primera derivada del desplazamiento más nuestra famosa K por X es igual a la sumatoria de todas esas fuerzas externas que pueden depender del tiempo o no. ¿Listo? La simulación implícita es capaz de considerar estos factores, pero para nuestro problema esto va a ser cero, estos dos de acá. ¿Listo? Entonces de ahí vendría nuestra relación. ¿Listo? Adicional a eso, si nosotros consideramos que los esfuerzos son iguales al módulo de Young por la deformación, pues ya tenemos todas las ecuaciones para resolver nuestro problema. Esto para el tema 2D. Si nosotros ya vamos al elementos 3D, esto se vuelve un poco más complejo por la geometría que maneja acá, entonces la forma como tiene que resolver esto, pero en esencia es lo mismo. O sea, piensen que en el trasfondo yo estoy solucionando esta ecuación, en donde esta K entra a ser el problema. ¿Y por qué entra a ser el problema? Porque esta K es la que me define, por ejemplo, el material. Entonces cuando yo ya excedo la fluencia, esto se vuelve no lineal. ¿Listo? Entonces también tenemos el contacto. Ese contacto también puede ser
altamente no lineal. Por ejemplo, si tenemos en cuenta coeficientes de fricción, si tenemos en cuenta las áreas o zonas que están entrando en contacto. Entonces esta acá es la que entra a ser problemática. La forma como se soluciona en el método implícito es ayudada en el método de Newton-Raphson. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fuerza F y aquí unos desplazamientos, esto se puede, por ejemplo, inicialmente comportar de manera lineal, pero ya en algún momento puede variar. Entonces, apoyados en el método de Newton-Raphson, uno lo que hace es, por ejemplo, si quiero llegar a este punto, en donde mi fuerza objetivo va a ser esta, entonces uno empieza a tomar aproximaciones, ¿listo? Entonces se evalúa cómo está esa primera aproximación respecto a la función de respuesta, y de esa manera empieza a acercarse a la solución, ¿listo? Esto puede volverse altamente iterativo, pero ya después de que ustedes logran esto, ya definir las restricciones y las condiciones de carga, pues ya es cuestión de utilizar las ecuaciones constitutivas para hacer ese puente y poder resolver el problema. ¿Listo? Entonces, esto a grandes rasgos es la simulación implícita. Y pues ya vamos a ver entonces en el mechanical cómo resolvemos este problema. Bueno, aquí ya vemos el modelo en el mechanical, está solucionado. Vamos a animar la respuesta, las deformaciones, para que ustedes identifiquen lo que se hizo. Y bueno, esta simulación tomó alrededor de 30 minutos. Entonces ahí podemos ver el detalle, ya la retroexcavadora induciendo pues la deformación localizada en la tubería. Después de que la retroexcavadora entra en contacto, hay una recuperación elástica del material, y también pues la presión está todo el tiempo activa en la tubería. Entonces por ahora voy a apagar esto, voy a esconderlo. Vamos a mirar con más detalle, por ejemplo, las deformaciones que tuvimos en la tubería. Recordemos que esto es una tubería de 10 pulgadas. Entonces nos dice que la deformación máxima que se obtuvo es alrededor de 0,75 pulgadas. Estas 0,75 pulgadas incluyen las deformaciones en X y en el eje Y. Entonces por acá nosotros construimos una coordenada en el sistema polar para poder identificar más fácilmente la deformación más cercana hacia la abolladura. Entonces vemos que tiene una profundidad aproximada de 0,7 pulgadas. ¿Listo? Podemos ver, por ejemplo, ya lo que es la deformación plástica, y podemos ver los esfuerzos equivalentes por acá. Los esfuerzos equivalentes, bueno, aunque esto está definido en un tiempo de 1,28. Si queremos ver la solución al final, aquí le colocamos 2 y le colocamos evaluar resultados, y ya les muestro con más detalle qué ocurre. Entonces bueno, este es el esfuerzo equivalente, ya después en el tiempo 2. Y bueno, primero veamos la configuración antes de hablar con más detalle de los resultados. Listo, entonces veamos primero la configuración de materiales. Se definió el bucket material como un structural steel. El API 5LX42 es de tipo multilineal isotropic hardening, y así como se hizo en el primero o segundo video de la serie pasada, pues se cargaron los valores de los resultados de esfuerzo versus deformación. ¿Listo?
Entonces se define en el bucket material como un cuerpo rígido. Aquí lo prendemos, mostramos el cuerpo rígido. Esto es un accesorio ahí del bucket que lo suprimimos para la simulación, y las dos tuberías como cuerpos flexibles. ¿Listo? Adicional a eso se definieron las simetrías. Estas simetrías corresponden a estos contornos que vemos alrededor del tubo. Por ejemplo acá, esta simetría de acá, esta corresponde a la simetría en el eje Z. Y lo que nos dice es que este tubo presenta un material, es simétrico respecto a ese plano. Entonces no colocamos restricciones de ningún tipo, listo, en la tubería, como si hubiera un soporte o como si estuviera siendo apoyado por algún elemento. No, únicamente la tubería que está alrededor de él. ¿Listo? Se definen unas conexiones. Dentro de las conexiones está algo que se llama juntas, que es lo que se colocó acá para la retroexcavadora, que es una junta de revolución. Entonces esa junta de revolución lo que busca es a ver si aquí la podemos ver. Acá. Entonces esta junta aquí debería dejarme ya la selección. Se hizo en estas dos caras que vemos ahí pintado como de azul, que no está tan claro. Estas son las áreas que se utilizaron para definir esa junta. ¿Listo? Comportamiento rígido y de tipo revolución. Acá hay diferentes tipos de juntas que se pueden utilizar. Estas lo que hacen es variar los grados de libertad. La de nosotros, la que nos compete, es una junta de revolución. Y ya los contactos, como van a ser entre los dientes y la tubería, que para fines del ejercicio se hizo tipo friccional. Cuando se define friccional, entonces entran a jugar dos factores importantes. Entonces, por un lado, aquí el tipo de simulación, que ya dijimos que es friccional, y aquí la formulación, que es la matemática con la que se resuelve. Algunos problemas se pueden resolver, por ejemplo, con aumentado Lagrange, pero para este caso lo más efectivo fue el pure penalty y este factor de penetración, que este factor de penetración nosotros lo vamos a comparar qué tanto este cuerpo se embebió en la tubería. ¿Listo? Ya con eso se definieron acá en el análisis settings dos pasos de carga. En el primero está la presión y se mantiene a 1000 psi. En el segundo paso de carga pues ya hay el movimiento de la retroexcavadora 10 grados. ¿Listo? Adicional, en el análisis settings, en el segundo paso de carga, pues se definieron unos tamaños de substeps que permitieran incrementos pequeños para que el problema pudiera converger, y se activó el Large Deflection y aquí el Non-Linear Controls para facilitar la convergencia en caso de que presentara problemas. ¿Listo? Entonces, con esto fue que se configuró ya la simulación. Y pues bueno, ya lo que vamos a hacer ahora es evaluar los resultados. Bueno, para hablar de los resultados, primero tenemos que identificar el tipo de problema al que nos estamos enfrentando. En este caso, el riesgo es de una falla local por un daño mecánico, y ASME 8, división 2, nos propone dos formas para evaluar esto. Inclusive API 579 finalmente remite a ASME 8.
Entonces una forma es evaluando, haciendo el análisis elástico. Entonces este análisis elástico es a las condiciones de carga que tenemos en nuestra simulación, mirando los esfuerzos principales, sumamos esfuerzos principales y miramos si esa suma de esfuerzos está por debajo de 4 veces el esfuerzo permisible. Este S permisible, para el caso de nuestra tubería, está aproximadamente en 23.200. API 5L no aparece dentro de ASME 8 división 2, entonces vamos a trabajarlo como si fuera 106 grado B, que es aproximadamente este valor. Entonces si cogemos aquí una calculadora y 23.200 por 4 significa que la suma de los esfuerzos principales S1, S2 y S3 debería estar por debajo de estos valores para calcular falla local. Entonces si nosotros vamos acá a nuestro análisis y vemos acá tenemos ya dentro de los resultados la suma de los esfuerzos principales para ambas tuberías. Sin embargo, solamente queremos ver la tubería que sufrió el daño. Entonces aquí le damos a este cuerpo y le damos evaluar resultados. Cuando evalúe los resultados, entonces aquí vamos a apagar el bucket nuevamente. Cuando ya vemos los resultados, nos damos cuenta que, fíjense estos valores que tenemos de esfuerzo máximo y de esfuerzo mínimo. Entonces el esfuerzo máximo está alrededor de los 107.000 PSI en esta zona, y el valor mínimo está alrededor de menos 151.000 en esta zona. Listo, ahora sí giramos la tubería. Entonces rápidamente podemos darnos cuenta que esos valores están por encima de nuestro valor de los 4 veces el esfuerzo permisible. Entonces por un análisis elástico no podríamos hacerlo. La otra opción que tenemos es identificando el esfuerzo límite. Este es el esfuerzo límite, no, la deformación límite. Esta deformación límite considera los esfuerzos principales, el esfuerzo equivalente y unas constantes que dependen del material y de la combinación de esfuerzos. También de por acá, este M2 va a ser una relación, va a depender, va a ser una función de la relación entre el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último. ¿Listo? Y adicional a eso, nosotros tenemos que evaluarlo como un elastic plastic analysis. Significa que nosotros tenemos que aumentar las cargas originales del problema. Entonces, si nosotros estamos trabajando con una presión igual a 1000 psi, para hacer una evaluación de estas, la presión a la cual se va a evaluar en la simulación es aproximadamente 1,7 veces el valor de P. Y esto aparecen en unas tablas. Ya se las muestro, espérenme un segundo. Bien, aquí está la tabla que les mencioné. Entonces en esta tabla de evaluación de análisis elastoplástico podemos ver dos cosas importantes. La primera es el escenario de carga que se debe tener en cuenta para el modo de falla que se está evaluando. Y lo segundo es el factor de amplificación que yo debo considerar en la simulación. Para nuestro caso puntual de la tubería con el daño con la retroexcavadora, corresponde a una evaluación de daño local. Entonces debemos considerar este factor de 1.7 y estas tres cargas,
corresponden a D como el peso de la tubería, el peso muerto, el PS que es la presión hidrostática y P la presión del sistema. Ya al considerar una evaluación elastoplástica, nosotros consideramos una deformación límite. Esta deformación límite está constituida por dos términos. El primero de ellos, que viene de esta ecuación, el segundo es un factor de construcción y de fabricación, que lo vamos a asumir como 0. Entonces este primer término depende de los esfuerzos principales y del esfuerzo equivalente. Esta relación va a jugar un papel fundamental para definir nuestra deformación límite. El objetivo es que la deformación obtenida en la simulación sea menor que la deformación límite. Esta deformación de la simulación ya debe considerar nuestro factor de 1.7. Entonces ya aquí hice la tarea. Como podemos ver, la presión ya está amplificada, y con esta amplificación de presión entramos a calcular los esfuerzos principales y los esfuerzos equivalentes en el tubo que sufrió daño. Entonces por acá ya tengo un Excel en diferentes ubicaciones de la tubería, porque esa evaluación de esfuerzos principales y equivalentes se deben hacer en el mismo punto. Por ejemplo, en este punto de acá nosotros tenemos un punto que tiene 81.890 PSI en la sumatoria de sus esfuerzos principales, como lo dice acá. Y ese mismo punto tiene un esfuerzo equivalente. Entonces ese esfuerzo equivalente es el que yo cojo y multiplico acá por 3. Y mirando la matemática de ASME, ya me entrega una relación, una deformación límite. Entonces esta deformación límite tiene que ser mayor que la deformación en ese punto, una deformación plástica. Entonces cuando yo miro la deformación plástica en ese punto y la comparo con el valor que yo tengo acá, me doy cuenta que es menor. Entonces en la superficie externa del tubo estoy teniendo resultados aceptables. Si hago la misma evaluación en el lado interno, pues donde voy a tener unos esfuerzos principales distintos y unos esfuerzos equivalentes distintos, pues me doy cuenta que el resultado también es aceptable acá. Entonces nuestra deformación que obtenemos en la simulación está por debajo de la deformación límite. Finalmente, nosotros podemos hacer esta misma comparación en los Stress Classification Line que vimos en videos anteriores, que son las líneas que me evalúan los esfuerzos, y también puedo hablar de deformaciones a lo largo del espesor. Entonces, por ejemplo, acá yo ya definí previamente un Stress Classification Line, y lo que vamos a ver aquí, entonces en el primer punto es mi referencia para calcular todos los esfuerzos principales, el mediano y el mínimo, también el esfuerzo equivalente. Entonces en ese mismo Stress Classification Line tengo los esfuerzos máximos, medios, mínimos, y esto en ese punto, en el punto en cuestión, el punto que estemos analizando. Y esa distribución de esfuerzos me va a dar también una deformación plástica límite, que es la que yo voy a comparar finalmente acá. Cuando yo doy el plastic strain, entonces yo comparo este valor versus el límite. ¿Listo? Y con esto concluimos satisfactoriamente la simulación del daño de la tubería por la retroexcavadora. ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo lo encontraron? ¿Engorroso? ¿Sencillo? Déjenme sus comentarios. Inclusive si quieren enviarme un correo también está bien. Ya con esto concluimos la parte de la simulación implícita.
y queda pendiente la simulación explícita en donde vamos a revisar el mismo tema. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, espero les haya gustado. Si tuvieron dudas, por favor háganmelas saber y ahí miramos cómo podemos seguir trabajando. Espero que esté muy bien y muchas gracias.